Hola, mi nombre es Valeria Islas Ramírez y les voy a presentar el artículo que tiene por nombre Efectos de la hiperacumulación de cadmio en características fisiológicas en Sedum alfredigens, que pertenece a la familia de las crasuláceas. Este artículo fue escrito por Wei-Bin Su y Bao-Shen Qin en 2005. El cadmio es un elemento no esencial y se considera uno de los contaminantes de metales pesados más fitotóxicos. Aunque no es esencial para el crecimiento de las plantas, las raíces absorben fácilmente el cadmio y traslocado a las hojas en muchas especies vegetales. Se ha demostrado que en altas concentraciones podría disminuir la asimilación del carbono, generar estrés oxidativo, inducir el cierre de estomas, alterar el estado hídrico de la planta, inhibir la síntesis de clorofila, dañar las puntas de las raíces, reducir la absorción de nutrientes y perjudicar la fotosíntesis o inhibir el crecimiento de las plantas. Sin embargo, podemos tener algunas especies que tienen la capacidad de tolerar el cadmio. Por ejemplo, Brassica napus, Brassica juncea, Thalapsis caerulensis y Arabidiopsis. Brassica juncea tiene una gran capacidad de tolerancia al cadmio, ya que no afecta su fotosíntesis, pero sí disminuye la tasa de transpiración. La capacidad de hiperacumulación de estas especies se puede utilizar para eliminar metales pesados de suelos contaminados. Los hiperacumuladores de metales pesados son aquellas plantas que tienen la capacidad de absorber metales pesados de los suelos, transportarlos y acumularlos en sus brotes. Ya que tenemos esta definición, podemos ver que recientemente Yang et al. Reportó que Sedum alfredi es una planta hiperacumuladora de cadmio. Esta planta pertenece a la familia de las crasuláceas, es una hierba perenne y suculenta con una población agrupada, que crece sobre piedras húmedas al lado del riachuelo o debajo del bosque de bambú. Posee características de rápido crecimiento, gran biomasa y reproducción asexual. Puede crecer hasta 60 centímetros de altura y propagarse de 3 a 4 veces en un año si las condiciones ambientales son favorables. Cuenta con una inflorescencia corimbosa, la cual se encuentra en el ápice de las ramas. Sus flores amarillas son pequeñas, con 4 sépalos, 4 tépalos y 4 carpelos. Hasta el momento, numerosos estudios se centran en los mecanismos de tolerancia a los metales, pero a menudo se descuidan los mecanismos precisos de la toxicidad de los metales, por lo que en el presente estudio se investigaron las respuestas del crecimiento de las raíces, la expansión de las hojas, el contenido de agua de las hojas, el contenido de clorofila, la fluorescencia de la clorofila y la composición mineral a niveles externos de cadmio, con el objetivo de comprender mejor la tolerancia al cadmio en Sedum alfredi. Para poder lograr este objetivo, se realizaron diferentes metodologías con diferentes materiales. En el caso de material vegetal y condiciones de crecimiento, Sedum alfredi se recolectó de una antigua mina de plomo y zinc ubicada en la provincia de China. Se eligieron brotes sanos y de igual tamaño, los cuales se cultivaron en recipientes de 2 litros para la iniciación de nuevas raíces. Las plantas fueron cultivadas en un invernadero con luz diurna en abril de 2004 y se cosecharon después de 20 días de tratamientos con cadmio. Para la elongación de raíz, la longitud máxima de la raíz de cada planta se midió antes y después de los tratamientos con cadmio. La elongación de la raíz se calculó como la diferencia entre la longitud final e inicial. Para el área de la hoja, se muestraron diferentes hojas de diferentes tamaños, las cuales se enjuagaron con agua destilada y se secaron. La longitud y ancho máximo de cada hoja se midieron. El contorno de la hoja se trazó en un papel de impresora blanco que tenía una distribución uniforme con el área. Se recortó la forma de la hoja del papel de la impresora y se pesó la copia. Luego,
se evaluó el área de la hoja gravimétricamente. Las hojas fueron tomadas de 3 a 6 pisos desde la parte superior de la planta para la determinación del área foliar. Para el contenido de agua, se tomaron muestras de hojas de 3 a 6 pisos desde la parte superior de la planta y se enjuagaron con agua destilada. El peso fresco se determinó después de la transferencia para eliminar el exceso de agua. El peso seco se determinó después de secar las hojas a 708 grados centígrados durante 48 horas y en un enfriado con un desecador. El contenido de agua de las hojas se calculó mediante una fórmula donde tenemos que 100 por el peso fresco menos el peso seco entre el peso fresco. Esta fórmula nos va a dar el contenido de agua de cada hoja. Para el contenido de la clorofila de la hoja, la clorofila A y B se determinaron espectrofotométricamente en acetona al 80%. La fluorescencia de clorofila y la prueba de HIP se realizaron en hojas adheridas y se midieron con un Plant Efficient Analyzer con la ayuda de un clip para hojas. Y las plantas se adaptaron a la oscuridad durante 15 minutos antes de la medición. La prueba de HIP nos traduce los datos originales de la transición de fluorescencia polifásica a varios parámetros biofísicos para cuantificar el comportamiento del fotosistema 2. Y la composición vegetal se cosechó Sedum alfredi después de 20 días de tratamientos con cadmio. Las raíces de las plantas intactas se enjuagaron con agua del grifo y se sumergieron en sodio durante 15 minutos para eliminar los elementos traza adheridos al tejido. Luego las muestras de las plantas se separaron en hojas, tallos y raíces. Y por último se lavaron a fondo con agua destilada. Para poder interpretar los resultados, tenemos la figura número 1, la cual nos habla, o nos interpreta, mejor dicho, la concentración de cadmio en hojas, tallos y raíces de Sedum alfredicans, después de exponerse a varias concentraciones de cadmio durante 20 días. En esta figura podemos ver que el contenido de cadmio en las hojas aumentó con el aumento de las concentraciones de cadmio en la solución, y resultó que hay una disminución en el contenido de cadmio en las hojas debido a sus efectos tóxicos sobre el crecimiento de las raíces, porque las raíces de Sedum alfredi difícilmente podrían crecer a 1000 micromoles de cadmio. Por lo tanto, se observó que los tallos y las raíces contenían menos cadmio que las hojas en concentraciones de cadmio mayores a 1000 micromoles, y la distribución de cadmio en diferentes partes de Sedum alfredi estaba en el orden hoja-raíz del tallo. En la figura 2 obtenemos los resultados de la elongación de raíz de Sedum alfredi. En esta, las plantas enteras, y sus raíces es el sitio principal al que acceden los metales pesados. Por lo tanto, en el presente estudio, la elongación de la raíz de Sedum alfredi a bajas concentraciones de cadmio nos mostró diferencias significativas con el control y disminuyó respectivamente en un 66 y 86% del control para los expuestos a 800 y 1000 micromoles de cadmio. Además, el color de la raíz se volvió marrón y negro gradualmente con el aumento del tiempo de exposición y las concentraciones de cadmio en la solución. Estos resultados nos indicaron que el crecimiento de las raíces de Sedum alfredi fue inhibida y la morfología de la raíz se alteró a altas concentraciones de cadmio. En la figura número 3 tenemos los resultados del área foliar de Sedum alfredi.
El área foliar disminuyó gradualmente con un mayor aumento de las concentraciones de cadmio en la solución. Cuando Sedum alfredi fue tratado con 1000 micromoles de cadmio, el área foliar se redujo en un 40% en comparación con el control. Además, se encontró que las hojas inferiores caen fácilmente a altas concentraciones de cadmio, por ejemplo, entre un 800 y 1000 micromoles de cadmio. En la figura número 4 tenemos el contenido de agua para las hojas de Sedum, y esta nos mostró poca diferencia con el control cuando Sedum alfredi se trató con 200 micromoles de cadmio. Se produjo una ligera disminución en presencia de 400 micromoles de cadmio cuando la concentración de cadmio en la solución era de hasta 600 micromoles. El contenido de agua de las hojas disminuyó significativamente en un 0.69% en comparación con el control. Aunque las plantas C3 o plantas de metabolismo del ácido de las crasuláceas, o mejor dicho CAM, exhiben una eficiencia en el uso del agua de 5 a 10 veces mayor que las C4 y C3, el contenido de agua de Sedum alfredi, las hojas se vieron significativamente afectadas a altas concentraciones de cadmio. Esto sugirió que el cadmio podría alterar la relación planta-agua en esta planta. Y en la discusión de resultados tenemos que Sedum alfredi posee la capacidad de hiperacumulación de cadmio. El contenido de cadmio en Sedum alfredi en las hojas es mayor que en los tallos y raíces. Podría ser otro modelo nuevo de hiperacumulación de metales Sedum alfredi y podría fitorremediar la contaminación por metales. Mientras que también se concluyó que cadmio causa una gran variedad de efectos tóxicos cuando es absorbido por las plantas. El síntoma más evidente de la toxicidad por el cambio es la clorosis en las hojas. Aquí podemos notar que en Sedum alfredi tiene hojas amarillas, lo que nos indica que tiene clorosis. También el cadmio daña la estructura de los cloroplastos y en altas concentraciones afectan el nivel de clorofila. Y cadmio podría tener una acción directa sobre las enzimas de la vía de la biosíntesis de clorofila. Los autores también concluyen que se necesita realizar más estudios acerca de la relación de la hiperacumulación de cadmio en diferentes especies de plantas. Y sobre todo que las plantas que son hiperacumuladores de metales pueden contribuir a la reducción de los contaminantes de metales y ayudar a la fitorremediación. Y aquí se encuentran las referencias de dónde se sacó el artículo. Hasta luego.